Hola, ¿qué tal chicos? Yo soy Antonio Montoya, desarrollador Full Stack y sean bienvenidos a la parte 3 de este curso, cómo crear un CRUD usando PHP, MySQL y el patrón de arquitectura MVC. ¿Qué tal chicos? Sean bienvenidos a esta parte número 3. En la parte número 2 recuerdo que explicamos un poco qué era lo que íbamos a necesitar para realizar este CRUD. Y en esta parte, en la parte número 3, lo que voy a hacer es pues básicamente crear los archivos y las carpetas necesarias para llevar a cabo este CRUD utilizando MVC o el patrón de arquitectura MVC. Bien, para eso vamos a irnos hacia nuestro Visual Studio Code, que yo lo tengo aquí ya abierto, perfecto. Y entonces voy a comenzar a crear carpetas, voy a comenzar a crear las carpetas y voy a ir explicando poco a poco de qué se encarga cada carpeta. Y bien, la primera carpeta que voy a crear para comenzar de una vez este proyecto es la carpeta config. Bien, la carpeta config. Dentro de esta carpeta config, ¿qué es la carpeta config? Bien, la carpeta config, tal y como su nombre lo indica y como todos ya pueden deducir, es la carpeta de configuración. Aquí es donde nosotros vamos a realizar todo tipo de consultas hacia la base de datos, incluyendo la conexión. Bueno, más que nada la conexión. Aquí nosotros podemos crear nuestro archivo configuración config.php o como yo siempre lo llamo, database.php, porque aquí es donde yo realizo nuestra, mi conexión hacia la base de datos, que por cierto, para nosotros realizar la conexión a la base de datos vamos a utilizar entornos virtuales, pero eso yo lo explicaré después qué es lo que es. Primero vamos a ir paso a paso. Lo siguiente, la siguiente carpeta es la carpeta de, no, fuera por favor, ahí está. La siguiente carpeta es la carpeta de controllers, ok, la carpeta de controllers o controladores, ok. Bueno, la carpeta de controladores es básicamente el cerebro de todo de todo el programa. Básicamente es lo que se va a encargar de conectar el modelo con la vista. Ok, es el modelo con la vista. Lo siguiente que voy a agregar es el modelo o los models. Ahí está, el modelo, que es básicamente donde se va a almacenar absolutamente toda la lógica del programa, absolutamente todas las consultas de la base de datos se van a agregar en el modelo y todas las funciones van a estar en el modelo. Bien. Ahora vamos con la carpeta views o la carpeta de vista, y con esto ya tenemos los tres archivos principales, que son modelo, vista, controlador. Y la vista pues es básicamente lo que va a ver el usuario, es lo que se va a mostrar básicamente. La siguiente carpeta que vamos a utilizar es la carpeta llamada public, ok, y en esta carpeta public es donde nosotros vamos a almacenar nuestro index.php, nuestros estilos y nuestros scripts, ok. Esto es básicamente una parte, esto se complementa con la vista porque es también lo que va a ver el usuario. Muy bien, lo siguiente que vamos a añadir no es una carpeta, es más bien un archivo, y aquí es donde viene lo que les mencionaba de los entornos virtuales. Aquí yo voy a agregar mi .m, ok, es un entorno virtual, ok, es un entorno virtual en donde se van a agregar datos sensibles, como por ejemplo las conexiones a la base de datos y todo tipo de contraseñas, básicamente para evitarlas, para protegerlas, mejor dicho, de todo tipo de ataques. Entonces para eso utilizamos un entorno virtual para proteger todo tipo de contraseñas y la conexión hacia la base de datos. Y para hacerlo todavía mucho más seguro, aparte de nuestro entorno virtual o nuestro .m, vamos a utilizar una librería llamada vlucas php.m, ok. Esta librería, bueno, es una librería de PHP que se usa para manejar variables de entorno desde archivos virtuales o desde .m, ok, que básicamente es, como acabo de decir, para guardar una configuración sensible del código, ya sean contraseñas, incluso contraseñas de APIs, datos de la base de datos y todo tipo de información sensible de tu base de datos, básicamente. Bien, entonces para yo poder instalar esta librería, lo que voy a hacer es abrirlo desde un CMD. Para esto yo voy a abrirlo directamente desde aquí. Ustedes tienen que buscar la ruta correcta de su archivo. Ok, yo presionando Control Shift C ya se me abre mi CMD con la ruta de mi archivo, que en su caso es c-champ-htdocs, y el nombre de su archivo o de su carpeta, que en mi caso es CRUD-MVC, en su caso debe ser otro nombre. Bien, entonces yo voy a agregar aquí y voy a ponerle composer required. Ahora, para esto, tener en cuenta de que tienen que tener instalado composer. Ojo, si no saben si tienen instalado composer o no, simplemente ponen aquí composer -v y aquí les tiene que salir que pues no tienen instalado nada. En mi caso sí sale composer, como ven aquí está instalado ya composer. Bien, entonces yo vengo aquí, una vez que ya me aseguré de que tengo composer, entonces vengo aquí y escribo composer require vlucas guión, y aquí es php
Ahí está, creo que está bien escrito así. Vamos a darle. Ok, y automáticamente se va a descargar toda la librería. Vemos que se está creando toda la carpeta. Ya se creó el composer.json y se creó el composer.log, ok, que es donde se almacena el vlucas. Y aquí nos está indicando la versión que es mayor a 5.6. Y también se acaba de crear nuestro archivo .vendor, que es pues básicamente todo lo que almacena el composer, básicamente. Ok, esta carpeta se crea al momento en el que tú creas o instalas algún tipo de librería que requiera composer. Bien, entonces una vez que ya tenemos instalado absolutamente todo lo que necesitamos, literalmente ya tenemos absolutamente todo, ya tenemos las carpetas, tenemos vlucas y tenemos nuestro entorno virtual, ya podemos iniciar con nuestro proyecto, ya podemos iniciar con la programación y con el código. Bien, voy a cerrar esto de aquí y lo primero que voy a hacer es irme a nuestro config y voy a agregar mi archivo database.php, que en este database.php es donde yo voy a iniciar la conexión ayudándome con el .env y con vlucas, ok, voy a ayudarme con los dos. Lo primero que voy a hacer, aparte de escribir el código aquí en database.php, voy a irme a mi .env o a mi entorno virtual. Entonces vamos a configurar primero nuestro entorno virtual. Lo primero es agregar nuestro db y le voy a agregar aquí host, ok, y lo voy a agregar un igual y lo voy a dejar ahí. Y voy a copiar esto varias veces y simplemente voy a variar el host, va a ser name, aquí va a ser user, aquí va a ser pass de password y aquí voy a ponerle charset. Ya está, esto se elimina, esto no está. Eso no. Entonces lo siguiente es agregarle valores. Bien, entonces el host es básicamente el punto del IP en donde estamos ahora mismo. Como yo estoy en mi computadora, entonces lo que voy a hacer es agregarle localhost, porque estoy desde mi local, desde mi computadora, desde mi PC. Lo siguiente es el dbname, que es el nombre de la base de datos, que en mi caso se llama sistema Cardex. Perfecto, entonces el usuario sabemos que siempre es root cuando estamos en nuestro estamos en un entorno local, o sea, estamos en nuestro PC, siempre es root, usuario root, y en el password no se agrega absolutamente nada, pues porque no hay ningún tipo de contraseña, no estamos en un cpanel para agregarle contraseña. Bien, y en el dbcharges básicamente yo le voy a poner utf 8mb4, que es para que todo esté básicamente en español, básicamente, ok, para que acepte todo tipo de caracteres en español. Bien, entonces a mí me gusta agregarlo siempre esto como una buena práctica, porque esto me evita muchos problemas en el cpanel, sé que yo lo agrego. Ustedes si quieren lo pueden, como estamos en local de nuestra PC, si quieren lo pueden borrar, si quieren no, yo lo voy a dejar ahí. Bien, entonces yo guardo esto y ya tengo en mi entorno virtual, ok. Desde aquí ya tengo mi conexión hacia mi base de datos completamente protegida y ya está en un entorno virtual. Entonces yo vengo aquí a mi database.php y desde aquí yo voy a, utilizando mi .env y mi vlucas, ok, mi vlucas, yo voy a iniciar la conexión hacia mi base de datos. Bien, entonces vamos a comenzar con la conexión a nuestra base de datos utilizando vlucas y nuestro entorno virtual. Bien, entonces aquí yo voy a abrir PHP, obviamente, porque si no, no se puede. Y aquí voy a agregar mi require once y aquí voy a llamar a mi dir. Perfecto, y lo que vamos a hacer aquí es llamar a nuestro autoload.php. Básicamente tenemos que cargar nuestro autoload. Ok, .php. ¿Eso donde se encuentra? Pues se encuentra aquí. Venimos a nuestro vendor y como pueden ver aquí está nuestro autoload.php. Voy a desplegar esto de aquí, ahí está, para que no me estorbe. Bien, y aquí voy a buscar la ruta del archivo. Y aquí voy a, bueno, no voy a llamar a vendor. Y aquí llamamos a nuestro vendor acá y aquí autoload.php. Bien, perfecto. Ahora sí ya creamos nuestro vendor y ahora tenemos que usar nuestro archivo .env para poder usar correctamente nuestro entorno virtual. Entonces tenemos que cargar nuestra clase use.env y aquí cargamos nuestro .env. Ahí aparece solo. Bien, entonces de aquí ya cargamos nuestra clase .env de nuestro composer para poder usar nuestro entorno virtual. Lo siguiente que vamos a hacer es crear nuestra clase. Yo le voy a poner database.
database, ahí está, perfecto. Y dentro de esta clase database es donde va a ir absolutamente todo. Primero yo voy a declarar una propiedad que va a ser privada, ojo, va a ser privada, que yo le voy a llamar PDO. Y ahí se va a quedar. Voy a dejar espacios porque a veces me da como toque que no hay espacios ahí. Bien, voy a declarar mi propiedad pública, nuestra propiedad privada, perdón, que es private PDO, ok, es PDO. Y lo siguiente que voy a hacer es declarar mi función, que esta sí que va a ser pública, public function. Voy a llamar al constructor. Y esto de aquí lo voy a eliminar, no sé por qué se ha puesto, pero lo voy a eliminar. Y dentro de este constructor es donde vamos a cargar las variables de nuestro entorno M. Es decir, aquí vamos a llamar a todas estas variables de aquí. Bien, vamos a llamar a todas estas variables. Entonces yo voy a comenzar creando mi variable .m. Ok. .m, perfecto. Créate inmutable. Ahí está, esa es la función. Aquí es 2, no es 1. Ahí está, perfecto. Y aquí voy a volver a llamar al dir. Perfecto. Punto. Y aquí va la ruta. Perfecto, listo, genial. Bien, y aquí simplemente voy a volver a cargar mi .m. Ahí está. Y esto va a cargar. Lo voy a cargar con el load. Bien, ahora ya simplemente queda pues llamar a las variables que tenemos en nuestro punto M. Y aquí vamos a llamarlo de la siguiente manera. Vamos a agregar esta variable de aquí y vamos a llamarlo M. Ok, y aquí vamos a llamar al db host. Es como se llama, ¿verdad? Db host. Ahí está. Por si acaso voy a copiar esto y voy a pegarlo aquí para evitar errores de sintaxis. Ahí está, db host, punto y coma. Y yo simplemente voy a venir y voy a copiar esto 4 veces. Si son 4, son 4. Y a esta variable voy a cambiar de nombre, le vamos a ponerle dbName, no en minúscula por favor, dbName. Y aquí voy a copiar el dbName y lo pegamos. dbName, el siguiente voy a copiar todos de una vez. El dbuser, ahí está. El dbpass y el dbCharset. Y está, perfecto. Y simplemente vamos a cambiarlo. dbUsername, por ejemplo. dbpass o simplemente password. Sí, yo creo que password está bien. Quiero ponerle dbpass o dbpassword, pero no, password está bien. Y aquí simplemente le voy a poner charset. Ya está, perfecto. Entonces en este bloque de código ya hemos llamado a todas las variables que teníamos aquí en el punto M. Bien, entonces lo siguiente es que yo voy a agregar aquí un try. Ok, un try y un catch. Un try catch básicamente. ¿Para qué? Pues para encapsular todo tipo de errores. Bien, entonces vamos a crear aquí nuestro data source name o nuestro DSN. Nuestro DSN. A mí siempre me gusta llamarlo todo por su nombre en español, DSN. Y aquí vamos a llamar a MySQL, que va a traerme al host. Y esto va a ser igual a mi variable host. Bien, y así tenemos que hacerlo con cada uno. dbName, esto va a ser igual a la variable que hemos agregado, que es dbName, perfecto. Y por último simplemente queda el charset. Entonces aquí agregamos nuestro charset y punto y coma. Y aquí abajo vamos a agregar nuestras opciones, ok. Agregar mis opciones, options, perfecto. Y aquí voy a agregar yo mis opciones para encapsular todo tipo de bugs o de fallos en usando PDO. Entonces colocamos PDO, puse pod ahí, PDO atrr error mode, ahí está, perfecto. Y esto va a ser igual a exactamente lo mismo, PDO dos puntos, error mode exception. Ahí está, perfecto, listo. Agregamos una coma y aquí volvemos a pegar dos veces lo mismo. Y aquí va a ser atr default fetch mode, atr default fetch mode, ahí está, perfecto. Y esto va a ser igual a fetch asos, ahí está, perfecto. Este segundo va a ser emulate prepares, ahí está, genial. Y esto no va a ser igual a un PDO, simplemente va a ser
un false. Perfecto, lo que hemos hecho aquí básicamente es encapsular todo tipo de errores utilizando PDO para evitar bugs y todo eso. Bien, entonces aquí vamos a realizar de una vez nuestra conexión a nuestra base de datos. Le decimos this PDO va a ser igual a un nuevo PDO y aquí agregamos nuestro DSN También tenemos que agregar nuestro username, perfecto. También tenemos que agregar nuestro password, ahí está. Y también tenemos que agregar nuestras options, o nuestras opciones básicamente. Bien, aquí ya nosotros podemos cerrar el cache. Perfecto, ya podemos cerrar el cache dejando espacios. Cerramos el cache y vamos a agregar una validación PDO para indicarnos si ha habido algún tipo de error. PDO exception, que lo va a almacenar una variable que yo le voy a poner y en esta variable, y aquí es donde yo voy a mostrar mi error log. Aquí está abajo mi error log y aquí voy a mostrar mi mensaje de error en la conexión. Ya está, punto. Ponemos dos puntitos y aquí vamos a mostrar el mensaje exacto de error. Ponemos nuestra variable que es el que es el que va a obtener el mensaje. Donde está el get message y ya está, perfecto, listo. Y aquí agregamos un die y le indicamos que error en la conexión a la base de datos. Ya está, listo, perfecto. Agregamos el punto y coma y aquí ya está. Por cierto, este username no debería ser username. Le puse username, yo siempre estoy acostumbrado a ponerle username, pero no, vamos a quitarle este de aquí y va a ser username para que coincida. Ya está, perfecto. Entonces voy a ordenar el código y ya está, listo, perfecto. Con eso ya tenemos todo configurado y conectado hacia nuestra base de datos. Bien, yo aquí abajo voy a agregarle una función más. Ok, voy a agregarle aquí una public function, ok, una función pública. ¿Para qué voy a agregar una función pública más? Pues voy a agregar una función pública para que podamos obtener esta conexión y podamos exportarla hacia otros archivos. Ok, vamos a agregarle un return que va a ser igual a this PDO y su puntito y coma. Bien, listo, perfecto. Entonces con esto ya tenemos todo configurado. Ahora, si yo quisiera utilizar esta conexión en otros archivos, simplemente lo que tendría que hacer es utilizar esto de aquí, la función pública. Ya está. Bien, y con esto, chicos, ya tenemos configurada nuestra base de datos para poder usarla en otros archivos. Bien, esto es importantísimo porque si queremos protegerla al 100%, simplemente tenemos que utilizar esta función pública y con eso ya la tenemos totalmente seguro. Bien, chicos, hasta aquí yo voy a dejar el video de hoy. Hasta aquí vamos a dejarlo. En el siguiente video, ya vamos a comenzar con las funciones. Vamos a comenzar ya con las funciones para que todo este CRUD sea completamente funcional. Bien, ¿qué funciones? Pues con la función de listar productos, con la función de eliminar. Bueno, primero vamos a hacer listar, luego ya haremos agregar, editar, eliminar, buscar, si es que podemos, que no creo, pero ojalá se pueda. Y ya está. Simplemente espero que les haya gustado mucho este video, espero que hayan aprendido bastante y nos vemos en la parte número 4. Ya saben que si les ha gustado mucho no olviden dejar su like, suscribirse al canal, activar esa hermosa campanita y ya está, nos vemos, chau chau.